ustedes alguna vez se les ha quitado el sueño porque deben algo? Cuando estaba haciendo este estudio le decía a mi familia, este es un mensaje que yo no debería predicar, pero lo tengo que hacer. En ese proceso aprendí algunas cosas que lo hubiera querido aprender cuando era joven. Pero aquí tenemos bastantes jóvenes que van a aprovechar la enseñanza de esta mañana para que tengan un mejor futuro, tal vez un mejor futuro que el nuestro, porque nunca nos instruyeron en la economía. Nos enseñaron a trabajar muchas veces, pero no nos enseñaron qué hacer con el dinero. Así que vamos a tratar de hablar, hoy es día de hablar de finanzas. Vamos a hablar entonces acerca de la deuda. ¿Qué es la deuda? ¿Cómo se obtiene? ¿Y cómo salir de ella? La primera cosa que tiene que ver con las deudas es esta: actúe de acuerdo a su sueldo. Si yo gano 100, no voy a gastar 120. Si yo gano 100, tengo que gastar lo máximo es 100. Y usted va a ver que no se gasta todo. Hay que hacer algunas cosas para ir haciendo algunas previsiones hacia el futuro. Entonces, cada vez que usted tenga un salario, usted tiene que saber qué tiene que hacer. ¿Se recuerda que dijimos que nosotros, como iglesia, lamentablemente le decimos a la mayoría de personas qué hacer con su 10%? El 10% es el diezmo al Señor, y ahí se queda el asunto. Pero hoy pretendemos hablar de aquellas cosas que la Biblia nos da instrucción, y la misma vida nos da instrucción acerca de qué cosas tenemos que hacer. Y el presidente Franklin Delano Roosevelt dijo: cualquier gobierno, al igual que cualquier familia, puede en un año, y ahí pongo el énfasis en eso, un año, gastar un poco más de lo que gana. Una vez está bien, dice. Una vez está bien que usted se gaste más de lo que tiene. Pero, tanto usted como yo sabemos, dice el presidente, que mantener este hábito implica terminar en ¿dónde? ¿Por qué? Porque cada vez que usted gasta más, usted tendrá que pagar eso. Alguien tiene que pagar sus gastos. Ahorita los niños, los hijos que viven en casa no se dan cuenta de verdad. Que hay agüita, porque alguien la paga. Que hay luz, porque alguien la paga. ¿Verdad? Hay comida, porque alguien la paga. Todo lo que usted tiene en la casa, alguien lo paga. Las cosas no vienen de regalar, las cosas hay que pagarlas. Y entonces en este proceso, uno debe de aprender, lo básico es que usted tiene que vivir con lo que usted gana. Usted no puede vivir una vida de riqueza cuando usted tiene un salario de pobreza. Usted tiene que vivir conforme su salario le dé. Y si usted sigue lo que vamos a ver en esta mañana, usted llegará a ser próspero. Por eso yo decía que me gusta mucho ver jóvenes ahora, porque si ustedes hacen esto que la Biblia dice, ustedes van a llegar a ser prósperos, muy prósperos. ¿Qué es lo que sucede? La vida está llena de accidentes, está llena de incidentes, ¿verdad? ¿Alguna enfermedad? Cuando usted está comenzando en su vida familiar, a un nuevo hijo, dice: no puedo mantener, no puedo mantener todo, ¿verdad? Esas cosas suceden, ¿verdad? Su empresa que la cierran, o usted que cae enfermo, usted que es el que lleva el alimento a casa. Estas cosas suceden. Y por eso nosotros debemos de hacer provisión para las cosas entonces en el futuro. Dice entonces este profesor de la Universidad de Harvard, dice: con tanto crédito alrededor, y usted se da cuenta cuando usted va a cualquier lado, lo que le están ofreciendo es tarjetas de crédito. Entonces, con tanto crédito alrededor, es lógico que haya víctimas de las tarjetas de crédito. Y él lo compara, dice: es como los accidentes de los autos. Si existen tantos autos, siempre, si mientras más autos existan, más accidentes. Y entonces, mientras más facilidades existan, van a haber gente endeudada.
Dice, pague ahora, no, compre ahora y pague después. Entonces uno dice, qué bueno, ¿verdad? Usted va a ver lo que cuesta, porque la gente no se pone a pensar lo que cuesta. Una deuda no es barata, una deuda es cara. Entonces vamos a tratar de ver cómo es este asunto entonces de que le están dando a ustedes facilidades. Las facilidades no son, es un engaño, para que usted entienda entonces que Dios quiere que usted viva sin deudas. Dios espera que nosotros aprendamos a vivir entonces sin deudas. Y creo que es una buena lección. Una de las cosas tristes es que el 56% de los divorcios es a causa de las finanzas. No hay dinero en casa. Entonces las cosas comienzan a estar tensas. No hay dinero, no hay cómo pagar, hay que pagar la luz. Entonces comienzan los conflictos, porque tanto uno como el otro comienzan a sentirse desesperados y comienzan los roces. Y dicen los que llevan las estadísticas, imagínense, más de la mitad de los divorcios se pudieron haber evitado si alguien les hubiera enseñado a ellos cómo administrar su dinero. Si alguien les hubiera dicho, lo poco que usted tiene, usted lo puede multiplicar, triplicar y hacer entonces de su vida algo de bendición. ¿Qué es entonces una deuda? Pregunto. Y aquí usted ha tenido muchas. ¿Qué es una deuda? Hermano Nico, ¿qué es una deuda? Bueno, sacar un crédito y después hay que pagarlo y eso trae consecuencias cuando uno gasta más de lo que debe ser. Rolando, ¿para usted qué es una deuda? Bueno, además para mí es una pena tener una deuda. Y una deuda yo creo que es cuando uno va a un banco, va a sacar un crédito, y eso pues genera más intereses, y eso es la pena que a uno le causa el estrés. Bueno, definámoslo de esta manera. Dinero que usted presta o propiedad que usted adquiere. Entonces, dinero o propiedad que una persona está obligada a pagarle a otra. Obligada. Cuando usted entonces le da algo, usted está obligado ¿a qué? A devolver ese algo. Si usted dice, bueno, te voy a prestar 10 quetzales, usted tiene que devolver 10 quetzales. Esa es una obligación. Y ese es el problema cuando nosotros empezamos a tener dinero. No nos damos cuenta cuánto es lo que cuesta ese dinero y cómo nosotros pudiéramos entonces de alguna manera sacarle el mejor provecho. El rey Salomón, en el siglo X a.C., dijo, de igual manera que los ricos gobiernan a los pobres, el que pide prestado, ¿qué dice? Esclavo. Entonces, ¿de qué se trata la deuda? Ahora, ¿quién se hace esclavo? Uno solito. ¿Ya se da cuenta? Dice, el que pide es ¿qué? Esclavo. Esclavo del que le debe. Entonces, hermano, una de las cosas que la Biblia nos anima a nosotros es a no estar endeudados. ¿Cuánto es lo que realmente cuesta una deuda? Porque muchas veces nosotros miramos la oferta, o la disque oferta, pero no hacemos números y no racionalizamos qué es lo que nosotros estamos adquiriendo, la gran responsabilidad que nosotros estamos entonces adquiriendo. Por ejemplo, las tarjetas de crédito. Mientras más tarjetas de crédito tenga usted, más conflictos va a tener. Usted tiene que saberlas usar. Hay formas de poderle sacar provecho, pero la mayoría de personas, en vez de sacarle provecho, como es fácil, ¿verdad? Cuando usted va a un lugar y dice, bueno, ¿cuánto costó el almuerzo? Costó 300, usted cuenta sus quetzalitos, ¿no? 1, 2, 3, pagó. Pero cuando usted paga en plástico, usted no siente que pagó, ¿sí? Me lo regalaron, dice, usted siente bonito comprar y pagar, pero eso no es cierto. Usted tiene que pagar.
Y entonces, ¿qué pasaría si nosotros tenemos entonces una deuda de una tarjeta? Y esta deuda está por 5,560 quetzales. Esta tarjeta entonces me va a cobrar a mí un interés del 18%, porque las tarjetas de interés son caras. Las tarjetas son caras, tienen un interés alto. En otras palabras, yo estaré pagando por este dinero que yo debo 1,000 quetzales mensuales solo de interés. Solo de interés. Y entonces, si yo digo, bueno, no tengo para pagar capital, voy a pagar interés. Pago 1,000 quetzales. Me queda la deuda igual. Solo que yo hice que el interés no subiera. Y entonces cuando usted tiene esta deuda, usted paga 1,000 quetzales mensuales solo de interés. Eso no es sobre su capital. Eso es solo lo que le están cobrando por haberle prestado a usted el dinero. Entonces miremoslo de esta manera. ¿Cuánto pagaría usted en 5 años de interés? 5,000. ¿Y usted tiene una deuda de cuánto? 5,000. De 5,000. Entonces, ¿qué está haciendo usted? Está duplicando lo que le dieron, solo que en pago. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué es lo que pasa con muchas personas? Que llega a 10 años, debe 10,000, 20,000, 30 años, 30,000, 40,000. Si usted se da cuenta que está haciendo esto está subiendo y la cantidad que usted debe no sube, no baja, perdón, queda igual. Es una mentira el hecho de que usted pueda hacerse de una tarjeta de crédito y que usted pueda hacer algo bueno. Ahora, demos el caso entonces que usted esos 100 que paga de interés, esos 1,000, que usted paga de interés, usted los invierte en un lugar donde le den el 12% anual. Dice, le vamos a pagar por su dinero el 12% de los 1,000 quetzales. ¿Serían entonces cuánto? Si sería anualmente, mis 1,000 quetzales que yo doy entonces para guardar a un banco, ¿en cuánto se convierte? Solo el 12, aquí me están cobrando el 18, aquí me están dando el 12 a mí. Yo estoy poniendo a trabajar mi dinero. Y entonces ellos me están pagando a mí 6,353 por un año. Y si yo sigo abonando esos 1,000 quetzales, como lo tendría que haber hecho aquí, ¿cuánto voy a tener al final? Casi 1,000,000 en 40 años. Por eso digo a los jóvenes, ustedes que están jovencitos, pueden pensar, ¿cuánto dinero podría tener yo de aquí dentro de 40 años? Si usted fielmente deposita algo, pero deposítelo donde su dinero está. No deposite su dinero en las cuentas estas de donde solo le guardan su dinero, porque ahí es una mala. Usted tiene que buscar aquellos lugares donde le puedan pagar bonito por su interés. Ahora, ¿cuánto gana el acreedor? ¿Cuánto gana el que le dio a usted el dinero por el 18%? En un año, miren cuánto gana él. 7,154 de su dinero. Ahora, si lo hacemos por 10, por 20, por 30, por 40 años, ¿cuánto estaría pagando usted? Y lo único que hizo fue tener una deuda de 5,000 quetzales. Y el acreedor, después de tanto tiempo, llegó a tener tanto dinero que usted le pagó solamente de interés. Ahora, muchos entonces compran su casa y lo hacen por abonos, ¿verdad? Que vamos a ver más adelante cuáles son las condiciones para así poderse endeudar. Hay cosas que sí se pueden endeudar, pero hay tres como realidades en las cuales yo debo de vivir. Entonces, cuando una hipoteca de 30 años plazo, a una tasa del 10%, ¿cuánto le costaría a usted su casa? Demos el caso que una casita como esta sencillita le cuesta a usted 100,000 quetzales. Demos el caso. Le dicen, le vendo esta casa por 100,000 quetzales.
Pero le vamos a dar a usted fraccionado en meses por 30 años. ¿Cuánto va a pagar usted? Entonces dice acá, el préstamo es por 100,000. La mensualidad que usted va a pagar, incluido el 10%, es... sí, no es tanto. Yo no puedo pagar eso. Porque usted no se pone a hacer números. Yo no puedo pagar. Ahora, si usted divide, que son 30 meses, son 360, 30 años son 360 meses. Si usted multiplica esto por esto, le sale esto. ¿Cuánto le sale la casa? 315. 315,000. ¿Ve? ¿Y cuánto le prestaron? ¿Cuánto le va a costar la casa? 3 veces más de su valor. Y ahí está el truco del préstamo. Y nosotros, como nos ofrecen, mire, lo único que usted va a pagar, dice, usted no se preocupe, lo que va a pagar son como 877 todos los meses por 30 años. No puedo pagar. Pero usted no hace cuentas. ¿Cuánto le va a costar su casa verdaderamente? Eso es lo que hacen los que venden a interés. Lo hacen entonces de esa manera. ¿Cuánto cuesta entonces una deuda? Cuesta 3 veces más del valor. 3 veces más. Ahora, las deudas entonces traen preocupación, traen desgaste, traen fatiga mental, fatiga emocional, cansancio, frustración, temores. Es algo que lo enferma a usted. Se ha descubierto que las enfermedades, tanto el cáncer como la diabetes, tienen que ver con asuntos emocionales. Usted está comiendo mal, pero su cuerpo resiste. Lo que no resiste es la tensión, es la preocupación. Y entonces muchas enfermedades tienen que ver con que la gente, encima de que come mal, también tiene una vida muy agitada, tiene una vida con muchas deudas, y eso mata el alma, eso mata el espíritu, eso mata el corazón de la persona. ¿Ese es el deseo de Dios? No. Dios no desea esto. Acuérdense que hemos dicho que el mundo en el cual nosotros vivimos está en contra de nosotros y nos ofrece cosas para que nosotros nos endeudemos, y ya endeudados somos ¿qué? Los esclavos de la deuda. Vi un cargo con esta inscripción en la parte de atrás: soy deudor, por eso al trabajo voy. ¿Para qué va a trabajar? Para pagar. Y así la gente sale de uno para meterse en otro. O como decimos nosotros, tapó un hoyo y abre otro. Y el otro que abre tiene que ser más grande que el que tapó. Y ahí va, continuamente. Entonces, cuando estamos hablando acerca de la deuda, tenemos que preguntarnos, ¿qué dice la Escritura acerca del asunto del deber? Romanos 13:8 dice, no debáis nada a nadie. Y si usted sigue leyendo eso, solo el amor, solo el amarnos unos a otros. Nos debemos eso, el amarnos. Pero dice, no le deban a nadie. Y nos dijo Salomón, ¿por qué? Porque el que presta es esclavo del que le prestó. Y entonces dice el Señor que Él nos ha trabajado a nosotros de una mejor manera. Por eso dice, por precio fuisteis comprados. Fuimos comprados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No os hagáis esclavos de los hombres. Ahora, el contexto aquí es la ley, pero podemos aplicarlo. Vean, el hecho de ser esclavo por una deuda que adquirimos y que no supimos reflexionar acerca de cuánto nos iba a costar verdaderamente la deuda. Número 1, entonces, ¿cómo ve Dios la deuda? Dice, para Dios las deudas son consideradas como una maldición. Si usted se le queda eso en su mentecita, yo estoy contento. Las deudas que son para Dios, maldición. Ahora, cada vez que nosotros hemos estado endeudados, sabemos qué es esto. ¿Vivimos bajo qué?
bajo maldición. Porque esto no es el deseo de Dios. El deseo de Dios no es que usted esté preocupado. El deseo de Dios no es que usted esté afligido. El deseo de Dios es que usted viva una vida en abundancia. Pero entonces tiene que descubrir los secretos de Dios. Entonces, veamos un poquito cómo esto es una maldición. Primero miremos el lado positivo. Dice entonces Deuteronomio 28: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios, ¿qué dice? Se exaltará sobre las naciones de la tierra. Eso es algo que le están diciendo a Israel. Si ustedes entonces me siguen, dice Dios, yo los haré a ustedes un pueblo, una nación grande. Y dice, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Me gusta esto, sobre. Me está cayendo, ¿verdad? Vendrán sobre ti estas y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Entonces dice, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Entonces estamos hablando de la nación de Israel. Dice, si ustedes oyen mis mandamientos y los obedecen, ustedes van a ser tan prósperos que van a tener la oportunidad de ¿qué? De financiar a otras naciones. Y ustedes van a ser cabeza y no cola. Pero veamos el lado negativo que nos presenta también Deuteronomio 28, 15, 43 a 44. Pero acontecerá, si no oyeren la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, te vendrán sobre ti, dice, todas estas maldiciones y te alcanzarán. Vendrán sobre y te alcanzarán. Entonces dice, el extranjero que está en medio de ti se levantará sobre ti muy alto y tú descenderás muy bajo. Él te prestará a ti y tú, dice, no le prestarás a él, porque él será por cabeza y tú serás por... ¿Cómo ve Dios la deuda? ¿Cómo ve Dios la deuda, hermanos? ¿Qué está pasando cuando tenemos que caer en esto? Puede ser que nosotros caemos por la ingenuidad de no conocer el plan de Dios, pero también puede ser que caigamos por la desconfianza de Dios. No confiamos en Dios y entonces buscamos nosotros nuestras propias salidas o las salidas que el mundo nos ofrece. Y entonces terminamos nosotros haciendo lo contrario de Dios. Y entonces queremos la bendición de Dios haciendo lo contrario. Y usted puede saber que Dios no bendice lo que Él prohíbe. Dios no bendice lo que Él prohíbe. Entonces si Él dice, no te endeudes, ya lo dijo. Entonces yo en medio de la deuda, ¿qué es lo que no debo de esperar? Su bendición. Su bendición. Y hermano, se lo digo con el corazón en la mano, yo estoy igual que usted. Pero alguien tiene que predicar lo que es del púlpito. Aprendido, hermano. Nadie nos enseñó cómo. Ni siquiera en la escuela nos enseñan a nosotros, nos enseñan a leer y escribir, pero no nos enseñan cómo manejar las finanzas que tarde o temprano tendremos en las manos. Y la Biblia lo hace. Número 2, las deudas suponen, yo supongo, cuando me endeudo, yo tengo una suposición. ¿Cuál es esa suposición? Que tendré un futuro para pagar. Bueno, si es a 20 años plazo la casa, yo pienso que dentro de 20 años yo voy a estar vivo. ¿Y quién me dice a mí que yo voy a estar vivo? ¿Y quién me dice a mí que yo no le voy a dejar una deuda a mi esposa y a mis hijos? Porque nosotros hacemos planes sin saber si los planes van a resultar o si nosotros estaremos vivos entonces para esto. Miren lo que dice la palabra del Señor en relación a esto. Cuando nos endeudamos, estamos suponiendo que en el futuro tendremos suficientes fondos como para pagar la deuda, o nunca nos enfermaremos, o nunca nos acontecerá algo, ¿verdad? Estamos suponiendo un buen futuro. Pero miren lo que dice la palabra. Santiago dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iré
pasar. Pero cuando uno se endeuda pensando que no le va a pasar nada. Cuando uno se endeuda pensando que va a tener salud, que va a tener trabajo, que va a tener recursos. Pero uno no sabe, el único que conoce eso es Dios. Y entonces dice, ciertamente es neblina, la vida del hombre es neblina, que aparece un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de los cuales debería de decir, si el Señor quiere, viviremos, haremos esto y aquello. Y regularmente cuando optamos por una deuda, optamos con un futuro que nosotros pensamos que es bueno, no en confianza con Dios, sino en confianza en que no nos pasará nada, sin darnos cuenta que la enfermedad puede venir, una catástrofe puede venir, nosotros no sabemos el futuro. Y entonces por eso el Señor dice, si usted no le debe nada a nadie y se muere hoy, usted se murió como debe morirse todo ser humano. ¿Verdad? Porque hay gente que dice, mire, que se murió y no tenía ni un centavo. Ese se murió bien. Porque ¿para qué quiere ser rico mientras está muerto? No le va a pasar, o sea, que el hombre que fue a buscar un tesoro, el oro, en el tiempo de la fiebre del oro, y encontró algo que parecía oro, pero como él no lo conocía, pensó que había descubierto oro, y empezó a cavar y a guardar entre su alforja y todo, y mientras ese proceso se enfermó, estaba solito en la montaña y se murió. Con la mulita que llevaba, cargada de esas piedras que no valían nada, valía oro. Y entonces él escribió una nota en su alforja y dice, morí rico. No tenía nada, murió tan pobre. Miren, cuando nosotros vamos detrás de las cosas que el mundo ofrece, así morimos. Miren, es mejor cuando usted dice se murió y no tiene nada, que bueno, porque ¿de qué le sirve haber dejado algo? A menos que usted tenga a su esposa, a menos que usted tenga a sus hijos, ¿verdad? Hermanos, varones. Fíjense, si ustedes murieran, ¿cómo se queda su esposa? Piensen en ella. Piensen en ella. Que ella no sea de aquellas viudas que se les murió el esposo y entonces la vida viene difícil. Usted también tiene que ser un previsor de las cosas para que su esposa esté lo mejor posible, porque es la compañía de su vida. Número 3. Las deudas le pueden llegar al Señor una oportunidad. Entonces Dios quiere bendecirlo, pero usted se endeuda antes. Entonces, ¿qué hago yo con este regalo que tenía? Porque dice que Dios conoce todas nuestras necesidades y Dios sabe su necesidad. Pero si usted quiere solucionar su problema a su manera, ¿qué está haciendo usted? Le está quitando a Dios la oportunidad de bendecirlo a la manera de Dios. Cuando murió Francisco Silva, ellos tienen una deuda por su casa. Y anoche platicábamos con Brenda y nos decía eso. Yo me afané, dice, porque dije, ¿cómo voy a pagar esa deuda? Son 4,000 quetzales mensuales que ellos pagan por su casa. Y dice, ¿cómo voy a pagar eso? Y dice, me han pasado un año y he tenido dinero para pagar. Puse en venta los carros que dejó Francisco y nadie no se venden, dice, porque yo pensé que con eso pago. Y Dios me enseñó que sin eso yo pago. Dios es bueno. Y Dios lo que quiere es que usted tenga la oportunidad de decirle, Señor, ahora tengo una deuda, ahora tengo una necesidad. Yo quiero que tú me ayudes a salir de eso. Y Dios tiene 1001 formas de hacerlo. 1001 formas. Ella luchó, dice, porque le dieran trabajo en la universidad como catedrática y nunca tuvo la oportunidad. En este año, el año pasado, final del año pasado, la llamaron. Dice, yo no busqué que me llamaron de parte de la universidad para dar un curso. A final de año ya estaba dando 2 cursos en la universidad, en maestría. Y me dice que me acaban de llamar para darme otros 2 cursos, los días sábados, en el Progreso. Dice, mira, Dios me ha abierto puertas. Puertas que yo deseaba cuando estaba Francisco para que tuviéramos madres. Y no, dice, Dios tiene su tiempo.
Y hermanos, Dios tiene una oportunidad. Cada vez que usted tiene una necesidad es una oportunidad para conocer a Dios. El mundo nos va a decir, mira, el camino más fácil, ¿cuál es? La deuda. Ahí usted ya, bueno, pues, después de hacer el papeleo, pues después de eso queda la aflicción en el corazón, de pagar entonces esa deuda. ¿Cuándo podemos endeudarnos entonces? ¿Cuándo? Dicen los expertos que está permitido siempre y cuando se cumplan estos 3 puntos siguientes. Si usted cumple esos 3 puntos, dice, endeúdese. Si estas cosas no cumplen esos 3 puntos, le va a ir mal, va a pagar más de lo que le prestaron. Número 1, lo que compramos sea algo que tenga el potencial de aumentar el valor y producir ganancias. Si usted le dice, mire, le vendo este terrenito, y usted dice, bueno, de aquí a 10 años este terrenito va a valer más de lo que estoy pagando. Dice, compre. ¿Por qué? Porque lo que usted está comprando va a tener un valor, una mejor plusvalía. O cuando las personas, no sé si se han dado cuenta, hay personas que están, pero deseosas de comprar oro. Y uno dice, ¿por qué compra oro? Porque el oro siempre vale más. Y entonces ellos están asegurando su dinero. Si le costó 20 quetzales, eso solo es un ejemplo, si le costó 20 quetzales, cuando ella tenga necesidad, tal vez cuando 10 años después, eso ya no vale 20 quetzales. Entonces es algo que sí vale la pena hacer. Entonces dice acá, endeúdese solamente si lo que usted está comprando tiene el potencial de valer después más. Endeúdese. Dice, si el valor del objeto es igual o excede a la suma que debemos por él. Si entonces la deuda que usted tiene con el tiempo vale igual o más, hágalo. Mire, una cosa que uno tiene que aprender, que no es una inversión, es un cargo. Es un cargo. A usted le dice, bueno, ¿cuánto cuesta tu cargo? Vale 30, y usted paga los 30. Desde el momento que usted pagó los 30, ya nadie le va a pagar 30, le va a pagar menos. Y cada año que pase, vale menos. Eso no es una inversión. Los autos no son una inversión. Muchas veces se tienen por asuntos de necesidad, porque nos ayuda a trabajar, pero no que sea una inversión. Entonces, principalmente por los jovencitos, ¿no? Dicen, ay, voy a tener mi carro y le voy a poner esto. No, un carro se devalúa cada año. Por eso la gente que es inteligente ahorra y compra su carro nuevo. Porque se está garantizando que no va a tener que ir al mecánico. Y dicen los profesionales en esto que una persona debe de comprar un auto nuevo pensando que va a estar con él 6 años, porque un auto tiene una vida de 10 años, así bien. Entonces dice, cuando lo vende, por lo menos al que se lo vende, tiene 4 años de tranquilidad. Y después problemas. Tercera cosa, que la deuda no sea tan alta que su pago, que su presupuesto no lo alcance. Si usted entonces tiene un presupuesto y lo que usted va a comprar excede las oportunidades de su presupuesto, usted se va a meter a conflictos. Entonces es mejor no hacerlo. ¿Cómo puedo endeudarme? Si estas 3 cosas se dan. Si yo digo sí a la 1, sí a la 2 y sí a las 3, háganlo. Los que son expertos en esto dicen, esta es la mejor oportunidad que usted puede hacer para invertir su dinero, su plata. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser libres de deudas? ¿Cómo nosotros podemos liberarnos y ser libres de deudas? Aquí viene entonces lo práctico de esta situación. ¿Qué dice que debemos de hacer entonces en este proceso? Les voy a contar la historia. La primera cosa es oren. Porque nosotros lamentablemente lo último que hacemos es orar. Dice, lo primero que usted tiene que hacer cuando tenga un problema enfrente, ore. Y le cuento esta historia. Una mujer dice, de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo.
diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y han venido, ¿quiénes? Los acreedores. Entonces este hombre tenía ¿qué? Tenía deuda. Entonces cuando él muere, los acreedores llegan a hostigar a la esposa, a la viuda. Y entonces dice: han venido los acreedores para tomar 2 de mis hijos para hacerlos ¿qué? Esclavos. Porque aquí una vez más, el que presta se vuelve ¿qué? Esclavo del acreedor. Entonces dice aquí, y Eliseo le dijo: ¿qué haré yo? Declárame qué tienes en casa. Porque la primera cosa que uno puede hacer para salir de deudas es: ¿qué cosas puedo vender? ¿Ya? Para salir de mis deudas. Porque los bienes son para solucionar los males. Y entonces dice acá: ¿qué tienes en tu casa? Y ella le dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Es lo único que tenía en propiedad. Y él le dijo: ve y pide para ti vasijas, dice, prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías. Y me gusta lo que dice el profeta: no pocas. Mira, las vasijas que puedas conseguir, ve y préstalas. Entonces sigue la narración. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa, dice, en todas las vasijas, y cuando una esté llena, pon la parte. ¿Cuántas vasijas tenía ella con aceite? Mire, entonces dice acá: y se fue la mujer y cerró la puerta, cerrándose ella con sus hijos, así como lo dijo el profeta. Y ella dice, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme otra vasija. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. ¿Cuántas vasijas llenó? No dice la escritura, solo dice que llenó todas las que pudo prestar. ¿Y cuántas vasijas tenía? Una con aceite. Ahora, mire, hermano, Dios puede hacer cosas sobrenaturales. Usted no le da chance a Dios cuando usted entonces se endeuda antes de buscarlo a Él. Por eso el profeta le dice: tenemos que hacer esto, y esto va a suceder. Y entonces, ¿qué pasa? El aceite cesa. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, y él le dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid, dice, de lo que quieras. ¿No cree usted que Dios solamente con esta viuda fue así, o Él quiere ser con todos sus hijos así? Él quiere suplir la necesidad de sus hijos. Pero ¿qué hacen sus hijos? En vez de buscar al Padre, buscan las soluciones del mundo. Y Él le dice a Dios: ahora no te puedo ayudar, estás esclavo. Y vas a sufrir, y te vas a enfermar, y vas a padecer. Simple y sencillamente, ¿por qué? Porque no lograste tus rodillas y no buscaste a Dios. Cuando uno busca a Dios, ¿Dios qué hace? Dios escucha la oración de sus hijos. Número 2, establezca su presupuesto por escrito. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, tienen un presupuesto de cuánto ganan al mes por escrito? Levanta su mano. Los que tienen un presupuesto por escrito. ¿Sí? ¿Y los demás? Gastan gamonalmente, ¿verdad? Mira, hermano, esto es algo que usted debe aprender. Para los jovencitos, cuando se casen, siéntese, pregunte. Una de las cosas, de los ejercicios que yo mando a hacer cuando doy consejería prematrimoniales, hay que ir al mercado. Acompañe a su mamá. Porque la primera vez que le digo: ¿cuánto cuesta una libra de carne? No sé. ¿Y cuánto cuesta una libra? No sé. Entonces, ¿por qué te quieres casar? Si de eso se trata, hay que comer 3 veces al día. ¿Cuánto cuesta la luz en tu casa? No sé. Les los mando, les digo: vayan, averigüen, pregunten, hagan un presupuesto. Me acuerdo de una pareja en particular, los dos trabajaban.
Y entonces hicieron su presupuesto y me dicen, pastor, yo estoy pensando en no casarme. Porque hasta que usted se sienta y hace números, usted se da cuenta de su realidad. Los números son fríos, hermanos. Los números no tienen amor por nadie. Si usted debe, la cuenta le va a salir que usted debe. Entonces, para usted saber cómo está, haga un presupuesto. ¿Cuánto gasto de luz? ¿Cuánto gasto de comida? ¿Cuánto se gasta al día de comida? Pues dependerá de cuánto tenga usted, ¿verdad? A nosotros nos pasó algo con mi esposa una vez. Estábamos en un estudio, en un lugar, y empezaron a hablar acerca de cómo habían subido las cosas en el supermercado. Y entonces dice, mire, es que ya 1000 quetzales no alcanzan. Y yo dije, bueno, yo con menos de eso voy al supermercado. Y yo dice, pero a la semana. Y yo por la mitad de eso voy para el mes. Y entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que la vida funciona? Y jovencitos, cuando ustedes miren una luz encendida en su casa y no hay nadie, papá va a tener que pagar esa luz. La luz no se paga porque no hay nadie. No. Si nadie la está usando, páguela. ¿Por qué? Porque alguien la tiene que pagar. Cuando su papá le pone a usted un plato de comida en la mesa, cómaselo. Porque ese dinero, esa comida costó dinero. Alguien lo necesitará. Todo tiene que ver con. ¿Dónde hay un lugar donde regalen cosas? Pues? Y entonces, miren, por escrito. Ahora, esto es algo que yo le voy a decir. Cuando usted haga su presupuesto, por eso se llama un presupuesto, el primer rubro que usted va a poner, si usted quiere ser bendecido por Dios, es Dios. Lo primero es Dios. ¿Cuánto gano yo? El 10% le pertenece a Dios. Si no, la Biblia dice que se roba, y si uno está robando, Dios no me puede bendecir. ¿Cuánto le debo a Dios? El 10%. No voy a hacer lo que me pasó a mí una vez, aquí en Chimaltenango, en una iglesia, por allá. Llegó un hermano y dijo, hermano, yo no tengo trabajo, ore por mí. Y oramos por él. Al poco tiempo llegó, me dice, hermano, buen trabajo. Al poco tiempo le dijo, mire, hay una oportunidad en la empresa para que me suban de sueldo. Oremos, pues hermano, oramos. Pero cuando él estaba, le habían dado cierta cantidad, él era fiel por sus diezmos. Pero cuando lo subieron, dice, no, es que ahora tengo que dar mucho. ¿Qué puedo hacer? Bueno, oremos para que lo bajen de trabajo. Bueno, usted no tenía problemas, ¿verdad? Pero usted no se da cuenta que el 10% es el 10%. Si usted gana más, usted gana mucho. El 10% es el 10%. Y entonces, su presupuesto, primero Dios. ¿Cuánto le cuesta a usted educar a sus hijos? Escríbalo. El patojo me sale tanto. Haga ese ejercicio, mis hijas ya saben qué es eso. La sanción tiene. ¿Cuánto crees que cuesta un cuarto? Bueno, el alquiler del cuarto como 500 pesos. ¿Cuánto crees que cuesta la luz en un cuarto? ¿Cuánto crees que cuesta la comida? ¿Cuánto me costas? Perdón, hija. Es que miren, los hijos no están conscientes. Ellos piensan que porque uno saca dinero de la billetera, ahí se produce, ¿no? Algo tiene que pagar. Y nuestros hijos tienen que saber cómo gastar. Un presupuesto. Si no lo tiene, hermano, hágalo. Siéntese y piense cuánto gasta usted en comida. Y usted se mire, yo gasto, se me van como 15 quetzales en el almuerzo. Ponga 15 por la semana. ¿Cuánto cuesta una semana? 15 por 7 y bueno, a esto tengo que tener. Yo tengo mi dinero en sobres. Cuando recibo mi dinero, en sobres. Este es el sobre de la comida, este es el sobre de la luz, del agua, de la basura y me quedo a veces con nada. Pero mis necesidades están cubiertas.
Pues yo no tengo la pena, ¿qué voy a hacer? Entonces, cuando llegue el momento de pagar, voy al sobrecito y el sobrepaga. Eso es vivir, hermano, bajo un presupuesto. Número 3. Haga una lista de sus activos. ¿Qué cosas tiene usted que valgan? No vaya a ser como la viuda, ¿verdad? La pobre viuda dice, lo único que tengo es una vasija llena de aceite. ¿Qué cosas valen en su casa? ¿Qué cosas usted podría vender en un momento determinado y la gente se los pagaría? Haga entonces una lista de las cosas que usted tiene. Número 4, perdón. Haga una lista de sus pasivos, haga una lista de sus deudas. ¿A quién le debe usted? ¿A quién le debe? Pague, hermano. Dios no lo va a bendecir si usted no paga sus deudas. Pague. Haga algo interesante. Hable con sus acreedores y dígales, mire, yo le debo, no tengo mucho para pagar, pero le ofrezco 20 quetzales mensuales. Y uno dice, pero 20, sí, pero yo le aseguro que el que le prestó dinero, por lo menos 20 ya está recuperando algo. Está contento el acreedor, pero el acreedor está triste cuando usted ni siquiera le dice los buenos días. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hace? Hace una lista de sus deudas. Haga un plan para pagar ese crédito. ¿Cuánto podría usted pagar? Cuando usted entonces tiene su presupuesto, dice qué cosas no son necesarias y entonces las quita usted. Por ejemplo, yo nunca cargo datos acá porque pago internet en la casa. Entonces, si le pago ya y tengo acá, olvídese. Hermanos, hay que saber vivir. Miren, haga un plan. ¿Cómo va a pagar usted su deuda? ¿Cuánto estaría usted pagando sin descuidar a su familia? Pero pague. Miren, pague primero las deudas pequeñas. Salga de las deudas que son más fáciles de pagar. Número 2, pague las deudas con mayor interés, porque el interés se come a una persona. Entonces, mientras más rápido salga yo con las deudas con interés alto, más rápido voy a ver mi dinero. Considere ganar o tener un ingreso o un trabajo adicional. Dice, pero no me queda tiempo. Bueno, pues para que se endeudó, pues. Entonces, ¿qué va a hacer ahora? La hora, por las 2 horas que usted miraba televisión, busque algo que hacer. Busque de qué manera usted puede generar más ingresos. Ahora, usted tiene que tener eso en cuenta. Hay 2 factores que son importantes cuando se dice que usted va a tener un salario adicional. Número 1, decida de que ese dinero que usted está teniendo adicional exclusivamente va a ser ¿para qué? Para el uso de la deuda. No así, bueno, entonces como le tengo que pagar 20, me voy a pagar sus 20 y me quedo con los otros 50. Si usted va a tener un trabajo extra, que sea ¿para qué? Para pagar su deuda. Número 2, el dinero adicional lo puede tener sin dañar su relación con el Señor, o sin faltar los domingos, o la actividad que usted haga con el Señor, y sin faltarle a su familia. Si esas 2 condiciones se dan, busque algo más que hacer. Número 7, no acumule nuevas deudas. Usted va a empezar a salir de ellas sin meterse a otras deudas. La única manera que conozco de no caer en mayor endeudamiento es pagando todo en efectivo. Ese es mi pacto con Dios ahora, después de haber estudiado esto. Pero Señor, ya no voy a comprar nada a crédito, lo voy a comprar en efectivo. ¿Por qué? Porque no me quiero endeudar otra vez. Porque aprendí que cuando me endeudo soy esclavo. Y viene la preocupación. Y viene la forma, en la manera en la cual uno entonces no confía en el Señor. Número 8. Esté contento con lo que tiene.
Esté contento con lo que tiene. A nosotros nos pasa. Vamos a la casa de mi mamá tiene su plaza. Voy a la casa de mi hermana tiene su plaza. Voy a la casa de mi hermano tiene su plaza. Yo no tengo, pero soy feliz con la tremenda tela que me regaló mi papá. Se mira igual, se oye igual, pero el asunto es cuando uno entra en esa inconformidad de querer tener lo que otros tienen. Si usted tiene entonces esa tele ahí que hay que moverle la antena, dele gracias a Dios y pídale al Señor que si es su voluntad que le supla, ¿verdad? Si no, pues usted estará contento, pero no se afanará y no se meterá deudas que no son necesarias. No son necesarias. Mire, esté contento con qué. Cuando usted está ahí, cuando usted no está contento con lo que tiene, entonces comienza usted a endeudarse. ¿Por qué? Porque lo quiere tener. ¿Y sabe cuál es el problema del mundo? Es que le quiere dar ya las cosas. Oiga los anuncios. Ya cuando usted llega en el burro 14, más o menos en junio, o ahí por abril o mayo, le dice: compre ahora y pague en julio. ¿Por qué? Porque sabe que usted va a tener plata. Lo que quieren es embaucarlo para que usted entonces haga algo que no tiene necesidad de hacerlo. Esté contento. Esté contento con lo que tiene. Eso no quiere decir confórmese con lo que tiene, pero eso quiere decir que usted no va a hacer cosas que van a ir en contra de Dios o en contra de su propia salud o su familia. Veamos esas tres verdades entonces. Número 1, mientras más televisión mire, más gasto. Ahora, no es porque la tele gaste energía, que también gasta. Es que cuando usted mira televisión, le van a empezar a pasar cosas que usted no tiene. Y le van a dar facilidades. Y le pasa TV offer, ¿verdad? Las ofertas de país y entonces usted cae en esa situación. Entonces, mientras más tele, lo más seguro es que lo van a convencer de que usted compre algo que usted realmente no necesita. Número 3, mientras más catálogos y revistas tienen más gasto. La técnica del catálogo. Las mujeres son, miren, caen redondas, uno de hombre no cae, las mujeres caen redondas. Y le dicen: no es que este mes no, hombre, solo mírelo. Pero deme de este. Eso del catálogo es una forma de haber descubierto cómo la mujer cae, porque usted no ha visto un catálogo de hombres. La mujer sí. Entonces, mientras más catálogos mire, más gasta. Hay una forma importante de no gastar, hermano. Es darle siempre en su cartera lo que realmente necesita gastar en ese día. Porque entonces cuando usted mira, sí, cuando tengo dinero, sigue ese camino. Pero si usted tiene, lo compro. Así, eso sí es cierto. No manden a un hombre a un supermercado. El hombre compra de más. Así que aquí se nos olvidó: no manden a un hombre a un supermercado. Mientras más va a la tienda, más gasta. Aquí podemos poner: mientras más va usted a la despensa, más gasta. Solo voy a traer una librita de azúcar. Y ahí viene con el azúcar como un torte, como un agua. Mientras más va usted a comprar algo, más va a traer. Entonces, haga esto. Haga un plan. Y usted dice: ¿qué necesito? ¿Cuánto me llevo de azúcar? Me llevo 10 libras de azúcar. Bueno, pues voy a comprar las 10 de una vez. ¿Cuánto necesito de esto? Voy a comprar una sola vez al mes. Y
usted va a ver cómo la despensa va a empezar a crecer. Porque todos nosotros hacemos el pisto a ellos. Porque vamos de poquito en poquito. Y cada vez que vamos traemos extra. Esa es la técnica. Y le ponen a usted de diferentes precios, sabores, para que usted entonces siempre termine comprando el más caro. Número 9. Considere un cambio radical de su vida. Si usted debe, cambie su vida. Ya no puede. Usted mire, cada domingo comemos algo rico. Pues ya no coma algo rico, pues ya cambie de vida, que tiene que pagar la deuda. Cambie de vida. Si usted entonces dice, bueno, yo compro ropa conforme la época, ¿no? Porque dice, ahora es de verano, ¿no? No, usted va a la paca y va a salir barato y solo lava bien, le echa agua caliente. Yo no sé si usted se da cuenta, aquí hay una mega paca. Ahí, siempre el partido está lleno. La gente ha entendido que hay ropa que va a comprar y no está tan mala, ¿verdad? Hay gente que está en contra de esto, ¿verdad? Que dice que vienen los malos espíritus. Son amigos de nuestros hermanitos. Pero miren, un estilo de vida. Sí. Solo quería hacer una referencia a cuando, o sea, el país de Guatemala se ha considerado muy bajo económicamente, ¿no? Los de las pacas y los de Megapaca han dicho que Guatemala no es pobre, porque ha aumentado sus ganancias, ¿no? Pero porque ropa más utilizada, ropa más así, aumenta por precio, pero para ellos no ha habido ninguna pobreza, o sea, económicamente ellos están medio mal. Y mire, Guatemala no es pobre. Somos uno de los países que consumimos más teléfonos en el mundo. En Guatemala hay más teléfonos que gente. Hay dos, dice mi hermano, es que hay 2 teléfonos por cada persona en Guatemala. Imagínense usted. Número 10. No se rinda. Siga adelante. Va a salir de su deuda. Si usted ha aprendido algo hoy, y espero que lo haya aprendido, es póngale a Dios su problema, su necesidad, su escasez, y espere cómo Dios entonces suplirá. Ahora vamos a un pequeño contraste para terminar. ¿Qué dice la sociedad del mundo? ¿Qué dice? Usted puede entonces utilizar la deuda cuantas veces desee. Compre ahora, pague después. Parece bonito, ¿verdad? Pero ya sabe usted ahora que la deuda es cara. Se endeuda uno. Ahora, ¿qué dice la Escritura? Que el Señor desanima al uso de la deuda, porque Él quiere que seamos ¿qué? Libres para servir. Libres para servir a Dios. Libres para tener un corazón agradecido y ver cómo Dios obra en nuestras necesidades. Así sí que usted tiene una necesidad, vamos a orar por usted hoy. Pero antes, vamos a recoger su ofrenda. Y vamos a orar por usted y por la ofrenda. Nuestro Dios y nuestro Padre, venimos delante de ti, reconociendo que hemos hecho lo incorrecto. Nos hemos endeudado porque no te hemos buscado, porque no hemos creído en tus promesas, y venimos a arrepentirnos. Sabemos, Señor, que la deuda esclaviza, lo hemos sentido en nuestras vidas. Sabemos que tu palabra tiene verdad, como lo tienen todas las demás cosas. Tú quieres ser la fuente de nuestra bendición. Tú quieres que, al igual que aquella viuda, Señor, que no tenía nada más que un poco de aceite, tú puedes hacer que lo poco que nosotros tengamos, si lo ponemos en tus manos, sea prosperado, sea bendecido.
Porque lo que tú quieres, Señor, es que nosotros vivamos una vida abundante. Y esa vida abundante, Señor, tiene que ser libre de deudas. Yo te pido, Señor, por cada hermano, cada familia, que en esta congregación, de una u otra manera, ha adquirido una deuda. Que tú nos ayudes a ser libres. Que tú nos ayudes a quitar ese peso de nuestra vida y de nuestro corazón. Que te creamos a ti. Que creamos que tú tienes pensamientos de bien y no de mal. Que creamos que cuando nosotros obedecemos a tus mandamientos, seremos prosperados. Ayúdanos, Dios. De veras, desde el fondo de nuestro corazón te pedimos auxilio. Auxilio, Señor. Ya no queremos lo que el mundo ofrece, porque ya vimos que es una mentira. La deuda es cara. Queremos lo que tú dices. Y tú quieres que nosotros paguemos en efectivo. Tal vez va a ser más tardado, pero vamos a tener menos conflictos en casa. Gracias, bendito Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.